Muy buenos días para todos, espero que estén pasando una buena mañana acá con el Noticero, así que les doy un gran saludo de este fin de semana y arrancamos un poquito con lo que tiene que ver con las noticias y lo que nos compete en relación a la situación en Medio Oriente. Vamos a arrancar por Medio Oriente, porque hemos estado un poco, ¿no? ¿Qué pasó después de lo que fue el acuerdo del cese al fuego en Gaza con la liberación de todos los rehenes? Y entre el acuerdo que hubo entre los Estados Unidos, ¿no? Entre Trump, Netanyahu y el grupo terrorista Hamas, que se alineó en lo que eran las negociaciones entre Egipto, Qatar y, bueno, y parte de los países aliados. Bueno, luego de estas negociaciones empezó la entrega de los rehenes y en el último tiempo, por ahí en la televisión no se habla mucho, pero lo que está ocurriendo en Gaza es, por un lado, Hamas ha estado entregando los cuerpos de los rehenes israelíes, que en muchos casos estaban enterrados bajo muchos metros de escombros, luego de lo que han sido los furiosos bombardeos de Israel durante todo este tiempo, durante estos 2 años en la Franja de Gaza. Es por eso que Hamas pidió tiempo para poder desenterrarlos y bueno, se ha llegado a un número total de 25 cuerpos que se han entregado el día de hoy. Ha entregado el número 25, así lo mismo ha hecho el ejército israelí, entregando alrededor de 315 cuerpos. Y digamos, en otro ámbito también, dentro de la Franja de Gaza, si bien había un acuerdo, un cese al fuego, Israel siguió bombardeando distintos sectores de lo que es la franja, en la zona norte sobre todo, y recordemos que había como una línea virtual, una línea amarilla, en la que no se podía acercar la población de Palestina, la población de Gaza en este caso. Pero bueno, el ejército israelí ha seguido bombardeando distintos puntos dentro de la franja, si bien no ha sido con tanta intensidad como ha sido durante este tiempo. Sí ha dejado un saldo de más de 150 muertos en lo que vaya desde el alto al fuego, y eso ha sido una preocupación en este frágil acuerdo entre Hamas e Israel, ¿no? Y en los últimos días también se ha metido de lleno Donald Trump, que ha pedido exclusivamente, y acá, bueno, estamos viendo la figura de Netanyahu, ha pedido al presidente Herzog, el presidente israelí, que le haga un indulto a Netanyahu, ¿no? Le ha pedido directamente al presidente de Israel que lo realice para absolver de todos los casos de corrupción que se lo acusa a Netanyahu. Recordemos que Netanyahu ha estado implicado en distintos casos de corrupción y también a su vez, bueno, ha ido de alguna forma pateando la pelota hacia adelante para que el juicio no se llevara a cabo, recordando obviamente que estaba la guerra de por medio, y en los últimos días como que se ha incrementado un poquito la situación, digamos, del mandatario israelí Benjamín Netanyahu. Obviamente Estados Unidos e Israel son íntimos aliados, íntimos amigos en todo lo que tiene que ver con el comercio, su estrecha amistad entre el presidente Trump y Netanyahu hace que también un poco se ponga paños fríos a la situación legal de lo que es este juicio en contra de Netanyahu. Así que bueno, por un lado tenemos esta situación que ocurre a nivel del derecho y esta situación que ocurre en Gaza, en el terreno, recordando también que Hamas está pidiendo un poco su vinculación con lo que podría ser el nuevo gobierno de Gaza, lo que obviamente Estados Unidos ha dicho que no, de ninguna manera ellos se van a involucrar en lo que tiene que ver con, digamos, el gobierno, el futuro gobierno que se ha hablado en un momento en las negociaciones del alto al fuego, se ha hablado de que esto tendría que ser unas personas que estén por fuera de Hamas, ¿no? También se ha hablado de una coalición de gobierno y algún, digamos, expresidente que ha dado vueltas por ahí como el de Tony Blair para que se haga cargo de la Franja de Gaza. ¿En qué está la Franja de Gaza en este momento? Bueno, está en una etapa de reconstrucción del barrido de los escombros, con la maquinaria que le ha prestado por un lado Egipto y por otro lado Turquía también. Hemos visto el ingreso de un montón de máquinas, de tractores
y demás dentro del territorio de Gaza. Lo que también ha enfurecido a Israel es que algunos tractores o la maquinaria que han enviado desde Turquía han ingresado con la bandera turca, ¿no? Como un poco diciendo, no, ¿qué hacen estos camiones con banderas turcas dentro del territorio para ellos, obviamente, israelí? Pero bueno, la reconstrucción de Gaza ha comenzado, va a ser un proceso muy, muy largo y lento en la remoción de los escombros. Por otro lado, también la ayuda humanitaria ha estado ingresando de manera constante. En algunos momentos se ha interrumpido por estas idas y venidas entre Hamas e Israel por la entrega de los cuerpos, pero bueno, esta etapa es un poco más tranquila, digamos, en esta situación grave en la que vive también la población de Gaza. Y se espera que en las próximas semanas, bueno, por un lado se termine la entrega total de los cuerpos de los rehenes israelíes, y por otro lado que, bueno, que vuelva un poco la normalidad, digamos, para decirlo, dentro de la situación grave que se vive ahí. De ahí pasamos un poquito a lo que tiene que ver con un conflicto que sí está creciendo, que es en el norte de Israel, que ya lo venimos hablando, que es con el Líbano. En las últimas semanas se han incrementado muchísimo los ataques de Israel sobre la franja sur del Líbano. Por el lado israelí se dice que obviamente son ataques de prevención contra lo que sería el rearme de Hezbollah. Recordemos que en la pasada guerra que hubo durante estos 2 años también y que se atacó a Hezbollah, la mayoría de sus líderes y sus referentes han muerto. Y bueno, y que en este momento Israel le había metido como una serie de presión al gobierno libanés junto con Estados Unidos para que Hezbollah se desarme. Eh, pero el presidente, obviamente, libanés aún está diciendo que no se puede sentar en la mesa de diálogo con Israel porque Israel bombardea todo el tiempo el sur del Líbano y así es muy difícil llegar a un acuerdo. Por su parte, obviamente, el presidente libanés le ha pedido a Hezbollah que se desarme, que entregue las armas al ejército. El ejército libanés está ocupando una gran parte de la zona sur, pero bueno, es una situación muy delicada debido a que mientras el ejército ocupa el sur del Líbano, Israel sigue bombardeando, ha hecho algunas incursiones dentro del territorio libanés también, en algunas aldeas, y en los últimos días sí hemos visto un incremento muy grande de los bombardeos sobre esta línea. Así que, por su parte, obviamente, Hezbollah dice que ellos no se van a desarmar, que no van a entregar el total de las armas, porque quedarían de alguna manera, el Líbano quedaría de alguna manera indefenso ante la situación o cualquier tema de conflicto con Israel en caso de una nueva agresión. Así que la situación es bastante compleja. Si bien Estados Unidos también se ha metido ahí para bajar un poco las aguas, calmar un poco las aguas, perdón, y tratar de que el Líbano llegue a algún tipo de arreglo. Siguen las negociaciones, por lo menos entre Estados Unidos y el Líbano, pero no así el Líbano con Israel, porque Israel no se quiere sentar en la mesa tampoco. Así que esta es un poco la situación que está ocurriendo en Medio Oriente. Y vamos a tirar un último tema que, si bien está un poco lejano, no está lejos de la situación de Medio Oriente. Recordando que en África también hemos tenido en este último tiempo, en verdad ya viene hace rato y lo hemos dicho en algunas ocasiones acá en el noticiero, la situación de los católicos tanto en Sudán como en Nigeria, ¿no? Se ha visto amenazada y se han visto matanzas y masacres dentro de estos dos países y que en las últimas semanas se ha incrementado, sobre todo con la presencia del Daesh o el ISIS dentro de estos dos países, así como también el presidente norteamericano Donald Trump dijo que en cualquier momento podría iniciar algún tipo de bombardeo sobre estas regiones, ¿no? Tanto de Nigeria como de Sudán, para intentar frenar y acabar con estos grupos armados en África, ¿no? Que han crecido y que han ido avanzando, sobre todo persiguiendo, haciendo una persecución a los católicos de África. Por su parte, el Papa León está también ahí siguiendo un poco la situación. En este momento está viajando al Líbano, cosa que pocos medios también lo han dicho. Va a tener una presencia en el Líbano durante unos días. Así que bueno, es una presencia importante del Papa en un país también de origen católico, ¿no? Como lo es el Líbano. Así que estaremos también siguiendo
digamos, su gira por lo que es Medio Oriente. Y obviamente con el ojo puesto también en África y lo que sucede con los católicos. Así que bueno, este es un poco el resumen de lo que ha estado sucediendo en algunos lugares calientes del mundo y que bueno, les mando un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo y que tengan un gran fin de semana para todos. Nos vemos la próxima. A toda la gente del Noticero, mi nombre es Vicky Duclos y vengo a hacer una especie de balance de lo que fue el Festival de Cine de Mar del Plata y algunas actividades paralelas o un contrafestival que también se dio en la ciudad balnearia, que todavía no terminó estrictamente el Festival de Cine de Mar del Plata, pero ya estamos ahí, estamos en los últimos minutos, en las últimas horas y estamos en un buen momento para contar un poco cómo se vivió esta experiencia. Lo cierto es que hay que marcar por lo menos 3 cosas importantes para que podamos seguir este tema de cerca en los próximos días, porque es muy probable que haya algunos movimientos y algunas novedades más. Por un lado, porque se van a entregar los premios, pero por otro lado también por 3 cosas en particular. Por un lado, tener en cuenta que este festival es el festival más importante de la región, es un festival que comparte categoría con los festivales más importantes del mundo, por ende estamos muy atentos a su realización, a sus detalles, a su organización, como para poder seguir ciertos parámetros, ¿sí? Entonces, por un lado, tener en cuenta que esta gestión vino a proponer como eslogan el renacer del esplendor y lo que nos estamos encontrando en esta nueva edición es que no han podido cumplir con un parámetro mínimo de invitados especiales e invitados internacionales. Tampoco han podido cumplir con un parámetro de películas en carácter de preestreno muy importante, salvo algunos muy particulares, y no están teniendo una relación con el público de convocatoria amplia como sí la tenía el festival desde por lo menos el anteaño pasado para atrás. Sí, hay que decir que este año hubo una convocatoria verdaderamente muy baja. Y baja en relación inclusive a lo que fue su año pasado, ¿sí? Que ya había habido una merma ahí, que tiene que ver un poco con la relación fracturada entre la industria audiovisual, los estudiantes de cine, el público cinéfilo y esta gestión del Inca que no se están llevando del todo bien por las políticas que está llevando adelante el Inca. Entonces, el año pasado ya había habido una merma, pero este año estamos hablando de una dramática baja en la convocatoria de público para sus actividades y sus proyecciones. Eso por un lado. Por otro lado, si hablamos de esta fractura, me lleva a mencionar Fuera de Campo, que es un evento que se realizó por segundo año consecutivo y que por un lado capitaliza como contrafestival mucho de lo que es la industria audiovisual que participa de este festival, del festival oficial, digamos, hace mucho tiempo y que en este caso viraron hacia Fuera de Campo como una manifestación de oposición a esta gestión del Inca y del festival, por ende se retiraron del Festival de Mar del Plata y más allá de que uno sabe que se comparte un poco de público, sabemos que fueron pronunciadamente hacia Fuera de Campo, que sí tuvo una convocatoria muy importante con casi todas sus proyecciones agotadas, con sus charlas muy rebalsadas de gente y además con una propuesta de discutir algunos temas de actualidad que son muy importantes. Por un lado, se retoma esta idea de hablar sobre la fractura que hay entre el cine argentino y el público, la fractura que hay entre las comunidades de cine argentino, es decir, comunidades de la industria, entre técnicos, sindicatos, público, periodistas, ¿no? Como distintos rubros de lo que tiene que ver con el quehacer cinematográfico y qué pasa que no se está pudiendo encontrar una noción de comunidad fuerte, eso por otro lado. Y también se volvió a hablar un poco en relación a cómo es producir en este contexto con este Instituto de Cine. Entonces, ese evento canalizó muchas de las inquietudes de lo que es la comunidad audiovisual y pueden seguirlos en sus redes sociales que son Fuera de Campo porque ahí van a encontrar además las charlas publicadas, ¿sí? Que todavía no están publicadas, pero la idea es que a la brevedad en su canal de YouTube puedan verlas y de paso pueden verlas del año pasado también, que van a dar como una noción de algunos cambios que hubo en cuanto al espíritu de la gente que fue a participar, que fue a los paneles. Quizás el año pasado había mucha autocrítica sobre cómo se había llegado hasta acá.
Y este año hubo un refuerzo de algunas ideas y cierto optimismo sobre de dónde nos podemos agarrar para mejorar en esta crisis que está viviendo el sector. Eso por otro lado. Y por último, algo a lo que estar atento en los próximos días es que uno de los directores artísticos del festival, que es Gabriel Lerman, estuvo haciendo declaraciones muy contrarias a lo que el festival está queriendo mostrar en su comunicación, que justamente tiene que ver con reafirmar que este es el renacer del esplendor de Mar del Plata y que estamos mejor que nunca y que las salas están repletas. Y Gabriel Lerman acaba de dar una nota en la cual menciona los problemas de presupuesto que está teniendo el festival, por los cuales no pueden ni siquiera hacerle conocer a la gente que circula en la calle a través de cartelería y otros tipos de estrategias de comunicación que hay un festival en su propia ciudad, ¿no? Lerman reconoce que si no te paras enfrente del cine no te enterás que hay un festival sucediendo en Mar del Plata y que eso debería ser distinto. Reconoce que están haciendo un festival de clase A con un presupuesto de un festival pobre, en sus propias palabras, y además tiene algunas expresiones muy desafortunadas relacionadas a lo que es la producción misma del festival, que decidió no costear algunas cosas que tenían que ver con la posibilidad de que vengan estrellas internacionales, como por ejemplo pasajes de avión, vuelos en primera clase o la posibilidad de que alguna persona mayor de la industria cinematográfica, por ejemplo de Hollywood, pudiera hacer algunas paradas estratégicas para poder tener un descanso apropiado. Todas cuestiones que tienen que ver con la índole más privada del quehacer del festival. Bueno, Lerman las acaba de exponer en público en un medio local, por ende estamos como también a la espera de ver cómo esas declaraciones de una persona tan importante para este festival caen en relación a lo que es la comunicación oficial. Entonces, bueno, son esos 3 puntos importantes a tener en cuenta en cuanto a lo que es el contexto político y el contexto de gestión cultural que tiene que ver con este festival para seguir en los próximos días y ver un poco cuál es finalmente el balance que se hace de este festival y cuáles son las distintas voces que van a tomar la palabra para responder, para afirmar o para no decir nada en relación a lo que está diciendo uno de los directores artísticos del festival. Bueno, ese fue como un muy breve resumen con algunas puntas para que puedan seguir en los próximos días quienes les interesen estas cuestiones que tienen que ver con lo cinematográfico, con lo cultural y demás. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos la próxima.